Hola, bienvenidos a un nuevo episodio a su serie que se llama Hablando con Mayores, sabiendo más de lo pasado, de donde vengo yo, sabiendo un poco más de la cultura, de donde vengo yo, sabiendo más de hechos que yo no sé de donde vengo yo. Este episodio que te traigo ahora es un episodio muy peculiar. Fue un episodio muy distinto porque yo y mi invitado lo grabamos después de que salimos del trabajo y andábamos un poco tomados y pues no sé, decidimos hacer esto para la generación que hay, pues que yo no sé muy bien la historia de donde vengo yo, de mi comunidad que se llama Gioconda, Zonaguera, Colón, ni del por qué a Zonaguera le pusieron Zonaguera, ni por qué Gioconda le pusieron Gioconda. Entonces estuve hablando con esta persona y andábamos un poco pues ya tomados, puedo decir que sí. Salimos del trabajo, pero quisimos hacer esto y pues nada, hicimos un episodio muy bacano, un episodio muy bueno y pues nada, aquí les dejo el episodio Hablando con Mayores. Y el invitado de hoy se llama... Bueno, mi nombre es José Esquivel. Oye, pues ahora José. mismo el chino va a publicar un video bien bacano y pues tengo el permiso de Aníbal. ¿Me das el permiso de publicar ese video? Tú públicalo, yo... Zonaguera, ¿por qué se llama Zonaguera? Ok, Zonaguera se llama Zonaguera hasta ahorita, pero si lo vamos a lo de antes, no se llamaba Zonaguera, se llamaba Zona de Guerra. ¿Por qué? Porque llegaban los españoles con los esclavos africanos. Ok, llegaban los esclavos africanos con los indios nativos. De Zonaguera, zona de guerra, que se llamaba zona de guerra. Pero llegaban allí a la estación de Zonaguera, era donde se hacía la revuelta de los nativos y los africanos, que eran esclavos. Pero ahí se hacía la revuelta entre ellos en la estación de Zonaguera. Por eso se llama Zona de guerra. Zonaguera primero ahorita, pero antes era zona de guerra. ¿Por qué Gioconda se llama Gioconda ahora? Mira, está cambiando el nombre de Gioconda a Gioconda. Yo pienso que antes era Geoconda, pero ahora todo el mundo lo está diciendo Gioconda. Pero antes, ¿cómo era? ¿Cómo le llamaba? ¿Y por qué se llamaba Geoconda? Bueno, mi nombre es José Esquivel. Yo tengo entendido, y así es, que antes se llamaba Gioconda. ¿Por qué se llamaba Gioconda? Porque había una mujer apellido Gioconda. Ok. Y la gente se iba allí. Donde la señora se llama Gioconda. Y donde la señora se llama Gioconda, ¿verdad? Ok. Por eso a la aldea le quedó Gioconda. Porque la señora se llamaba Gioconda. Apellido Gioconda, ¿verdad? Entonces así fue como evolucionó nuestra comunidad bella, Gioconda, a Gioconda. Es como que digamos que Gema, como que digamos Gema a Geoconda. Correctamente. Como que brilla y todo eso, como que
como la baleada que dicen que provino de una señora que le pegaron una balaceada. Pero eso es, yo no sé, eso pasó allá en los 70, 80. Pero sigamos escuchando lo que dice Aníbal. ¿Qué pasó más ahí en la aldea de nosotros de Geoconda? ¿Por qué evolucionó tanto que vinieron tantas personas del lado de Copán? ¿Por qué vinieron mis abuelos? ¿Por qué pasó como una generación a pasar a vivir a Honduras? Muchos dicen, bueno, yo he visto, he leído libros de que hubo una guerra entre Honduras y El Salvador, y mucha gente de El Salvador se quedó en Honduras por miedo a decir de que eran salvadoreños, se quedaron en Honduras. ¿Cómo fue esa guerra? No sé, ¿usted la vivió? Usted era niño a lo mejor en ese tiempo, pero ¿cómo sintió eso? Eso pasó en 1969. Mis padres decían que a mi papá lo reclutaron para la guerra. Bueno, decían mujeres y hombres lo reclutaban sin saber nada para la guerra, y decían pues a los salvadoreños, váyanse de aquí porque no son de aquí, desalojen la nación. Y pues les decían, váyanse, no son de aquí, desalojen la nación porque no son de aquí. Pero yo pienso, me imagino yo, habían como mi mamá es de El Salvador, había muchas personas de este lado de El Salvador que, bueno, del lado de Honduras, pero que eran de El Salvador. Y entonces hubieron muchas personas que a lo mejor no querían negar su nacionalidad y querían regresar a su país. Entonces esas eran las personas que no negaban su país, que las encontraban pues guindando en los puentes. ¿Sí pasó eso? Sí pasó, pero en mi opinión es de que deberíamos de ser, somos 5 repúblicas, deberíamos de ser una nación unida, todos. Seríamos una nación grande y potencia como lo es México. En la actualidad ahora mismo. Correctamente, pero, sí, así es. Pero en ese tiempo, usted dice que es 1976, ¿no? No, 69. 69, que fue la guerra de Honduras, sí. Salvador. Sí. Pero en ese tiempo, yo pienso que en ese tiempo nadie quiere como tener una sola soberanía, tener un solo presidente. Yo, hasta la fecha, yo no sé por qué es que estaba peleando Honduras y El Salvador. Porque esta fue como la guerra de 100 días, 100 horas, ¿no? 100 horas. 100 horas. Querían ellos ser un solo país, como Nicaragua. Ellos querían agarrar Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Panamá. Sí. Querían abarcar todo y ser más. Una potencia grande. Ser una potencia. Correctamente. Pero es que en ese tiempo fue mucho más como la discriminación, y también del lado de El Salvador y del lado de Honduras, porque mi mamá es de El Salvador, mi papá de Honduras. Pero si tú decías que eras de El Salvador, en la parte de Honduras te daban cegueta, perro. Te mataban. Te encontraban ahí en un árbol ahí guindado. Y bueno, entonces no podías decir que eras de ninguna nacionalidad ni nada de eso. Bueno, mi padre era de Santa Bárbara, de Cotepeque. Mi mamá pues era del Paraíso, de Copán. Y así fue que estuvo eso, por eso yo sé todas estas cosas. ¿Qué es lo que pasaba en ese tiempo? Para que le dijeran zona de guerra. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué? Porque de ahí llegaban los esclavos africanos, ¿verdad?
y ahí es los nativos, como decir, los indios, que ya estaban en la... Bueno, y ahí eran liberados los esclavos africanos que llegaban a la zona. Entre los indios hacían la guerra. ¿Por qué? Porque los traían de esclavos y ahí hacían la guerra entre ellos, y ahí muchos esclavos africanos eran liberados. Y eran libres. Se quedaban ahí en el municipio. Y se quedaban en el municipio, lo que es, estamos hablando de lo que es el departamento de Colón, que no estamos hablando de solo Zonaguera, pues como estamos hablando Santa Fe, estamos hablando de la ciudad que ahora es Ciudad Río Coco, estamos hablando Trujillo, estamos hablando Iriona Colón, Santa Fe, estamos hablando muchas partes del departamento de Colón. Que venían Limón y traían africanos. Traían africanos de esclavos. Y entonces ahora es por eso que quedan como descendientes africanos, pero ahora se llaman garífonas. Se llaman garífonas y son bienvenidos con nosotros. Yo soy una persona considerado blanco, pero para mí y para ellos son una gran persona. Son lindas personas, son muy lindas personas, hacen muy buena comida, son gente feliz y alegres y bienvenidos con nosotros. Para mí es como los garífonas. Los garífonas son los que representan a Honduras. La nación de nosotros. Representan a Honduras, donde sea Sí. que... bueno, tuvimos una pequeña pausa. Reptiliano 96. Búscame en YouTube. Tengo canciones ahí. Dale play. Hay unas canciones bien bacanas que las puedes escuchar. Pero yo ahora mismo quiero saber de historia. Y que más que saber de historia, con Aníbal. Yo quiero saber cómo fue Gioconda en los tiempos allá como en los 70. Bueno, tú eres del 76, pero ya como en los 80. ¿Cómo fue Gioconda? Yo sé muchas cosas de lo que es la comunidad de Gioconda, ¿verdad? Por ejemplo, si lo vamos a historia, yo sé de lo que pasó en Gioconda fue esto, ¿verdad? Dentro primero un gobierno que le decían Suazo Córdoba. Hizo La política Sí. siempre va a destruir un país. Sí, dentro primero hicieron una carretera pequeña. Bueno, ahí en lo que es la escuela de Gioconda, habían dos mangos bien grandes, los tumbó porque el gobierno mandó hacer una carretera y tumbó allí dos mangos que habían frente a la escuela. Nadie sabe de eso. ¿Por qué? Porque Yo no sé nada de eso porque no saben, eso ya ¿verdad? fue en tiempos, Sí. bueno, que yo no había nacido. Y usted dice 76, yo no había nacido, yo nací en 97. Sí. Pero Entonces, a mí me encanta escuchar esto y sigamos. interesante lo que pasó. Bueno, Entrevista, sí. de allí abandonaron la carretera. Pero bueno, sirvió de bueno lo que hicieron, porque ya podíamos, aunque sea en un yondil, sacar el producto, maíz, frijoles y arroz, y cebollas, lo que hubiera de que producía Miramar. Pero bueno, de allí pasó dentro de otro gobierno, el Reina, el presidente Reina, y mandó medio arreglar la carretera para que el mejoramiento de la comunidad, pero estuvo de que estuvo mejor, ¿verdad? De allí pues pasó de que el siguiente gobierno que entró, que fue Ascona, medio volvió a arreglar y ya quedó más buena la carretera para que el transporte fuera mejor en la comunidad de Gioconda. Así fue como Gioconda comenzó a mejorar
Agarrar como una potencia. Agarrar mejor potencia, ¿verdad? La aldea. Y como así ves, fue mejorando nuestra aldea. Y así fue como comenzó el mejoramiento de la comunidad de Gioconda y a mejorar todo. Ahora me da gusto que Gioconda sea lo más mejor que nosotros tenemos. Pero en ese tiempo yo me pregunto como que dicen que para Gioconda llegaba un tren. ¿Sí llegaba el tren hasta el terraplén o no? Ya, porque en Gioconda, mira, en Gioconda está arriba que se llama Gioconda. Y hay un lugar en la misma aldea que se llama Punta de Rieles. Punta de Rieles. Entonces, ¿llegaba el tren en ese tiempo hasta Punta de Rieles? ¿O era nomás como que no llegaba, pero le llamaban así Punta de Rieles? ¿O sí llegaba? No, espérame. Sí llegaba. Llegaba hasta una área que le dicen, había una ceiba grande, un árbol grande que se llamaba la ceiba, que bueno, dicen que allí vive Cholina. A esa, antes la casa esa vivía Don Chimino. Allí vivía Don Chimino Blanco, sí, ok. Hasta allí, adelante de él, la casa rosada que le decían, vivía una señora que se llamaba Doña Jesús, que era la mamá del finado Benito. Ok. Personaje de la aldea. Y muy recordado el hombre, ¿verdad? Sí, sí. Él era linda persona. Al menos con nosotros era linda persona. La gente era alguien bien portado. Ya me orino. Pues estamos sabiendo un poco de la historia. Bueno, yo nací en la aldea Gioconda, me siento completamente orgulloso o ver nacido en la aldea de Gioconda, ¿verdad? Gioconda. Yo recuerdo a todas las personas muy lindas, bueno, que se llama, estamos hablando vamos a comenzar del terraplén, que se llamaba. Donde llegaba el tren. Donde llegaba el tren que es, por ejemplo, que se llama el terraplén, ¿verdad? El terraplén. Llegaba hasta una parte que se llama la ceiba, la ceibona, que la tumbaron cuando hicieron la carretera. Allí vivía una señora llamada Doña Jesús, que era una linda persona. Eso era en el terraplén. Correctamente. Bueno, ahí llegaba el tren. ¿Verdad? Y de ahí, pues, comenzó la historia de la gente de la aldea. De Gioconda. Después de eso, ahora es como Gioconda. Y ya después como de eso es como el terraplén. Oye, pues se terminó la transmisión aquí, pero vamos a seguir con esta historia que a mí específicamente me encanta saber sabiduría de los 70, de los 60. Hablar con personas que vivieron la guerra del 76. Honduras. 1969. Oh. Bueno, que estuvimos, bueno, a mí me encanta hablar de esto que vivió en la guerra de 1969, Honduras contra El Salvador. Pero durante esa batalla, lo que yo quiero decir, que yo pertenezco a Honduras por esa batalla, El Salvador contra Honduras, porque en ese tiempo mi mamá era una muchacha bien pequeña, o yo no sé si no había nacido todavía en ese tiempo, pero
me encanta escuchar historias de lo que pasó en eso. Y aquí una historia. En Honduras. En ese tiempo, las propiedades, ¿en cuánto las compraban? Bueno, era bien barato. Estábamos hablando en aquellos tiempos, pues, de 1,000 pesos en aquel tiempo. En 1,000 pesos, ¿cuánto era? Como 2 manzanas, una manzana o hectárea. ¿Cuánto era que comprabas en 1,000 pesos? No, pues en ese tiempo tener 1,000 empiras, bueno, estamos hablando de un capital, de una persona Era rico en ese tiempo, con 1,000 empiras. La verdad, en ese tiempo era una persona con dinero, ¿verdad? Era una persona con poder en la comunidad, ¿verdad? Sí. Y respetado también, ¿verdad? Porque pues eras una persona con dinero, ¿verdad? Estamos hablando de que un topodillo te salía en 5 centavos, ¿verdad? No, una cosa. Estamos hablando de que si hablamos al estilo de aquí, Ahora, pues, de este país, estamos hablando de un helado, ¿verdad? ahora mismo en Estados Unidos, sí, pues. Sí, correctamente, estamos hablando de un Pero helado. en ese tiempo comprar una manzana de tierra, un lempira. Pues estamos hablando de que como estamos hablando de 2 pesos. 2 pesos, sí. 2 pesos. En ese tiempo. En ese tiempo, ¿va? Pues era una persona que tenía dinero para poder comprar, ¿verdad? Te quiero preguntar, ya ves que ahora en Gioconda hay una que está la iglesia católica. Ese terreno específicamente donde está ahora mismo en 2025 la iglesia católica, ¿de quién pertenecía ese terreno? ¿A quién le pertenecía? ¿De quién era? ¿Y cómo la iglesia católica agarró ese terreno? Estamos hablando de que la gente en la aldea no sabe nada, ¿verdad? Por ejemplo, esa isla, estamos hablando de una isla, ¿por qué le llamamos isla? Al menos yo le llamo isla. Bueno, la carretera divide a ese pequeñito territorio que es la isla. ¿Por qué? Porque la quebrada del otro lado sale a la Ceibona y la carretera la deja aislada lo que es la iglesia, ¿verdad? Bueno, yo le podría llamar isla porque está aislada. El camino que va rumbo a la montaña la deja como un territorio aislado, un pedacito de terreno aislado, ¿verdad? Entonces, bueno, la tierra es el territorio pedacito ese de la iglesia es como una isla. Es una isla. Entonces, la tierra esa pertenecía primeramente a una señora que se llamaba Doña Minga, que la gente en la aldea ni siquiera sabe nada, pero yo sí lo sé, ¿ok? No sabía nada de eso. No sabía nada de eso, ¿verdad? Entonces, de allí, ese pequeño isla se la vendió don Toño, se llama Inestrosa el señor. Don Toño Inestrosa. Sí, pero era de él esa tierra. Esa tierra era de él. Okay. De ahí, don Toño se la vendió a el otro Toño, que ese señor don Toño Aceituno. Aceituno, que ese señor es un señor muy respetado. ¿Por qué? Porque él fue ejemplo para la comunidad, un señor muy bueno, linda persona, y se lo vendió a don Toño. Don Toño lo donó a la comunidad, se lo regaló a la comunidad. ¿Para qué? Para que pusieran una iglesia, para escuchar y dar los ejemplos a todas las personas en aquel tiempo que éramos jóvenes, ¿verdad? Que éramos jóvenes. Ahora ya somos viejos. Pero en ese tiempo escuchar la palabra de Dios. Para escuchar la palabra de Dios, y ahí se construyó una iglesia
De hecho, yo trabajé para la iglesia, para que esa iglesia fuera construida. Recibí yo a lo que fue el grupo juvenil con jóvenes, personas, recordado Tito Palacio, recordado de allá del lado del terraplén, Carmen Alvarenga, una mujer muy recordada, en especial para mí, trabajadora para la iglesia, para a otra muchacha que se llamaba Amalia, que era la esposa de Armando, muy lindas personas, muy recordadas, muy buenos para mí. Que eran personas fundadoras de la iglesia, que querían un progreso para que esa iglesia fuera grande como es ahora. Que ahora el señor Don Antonio es un delegado de esta iglesia. Y él recuerda esa iglesia. Mira, yo quisiera hacerle una entrevista como te la estoy haciendo a ti, José. De verdad, quisiera hacerle algo así. Pero circunstancias de la vida, yo pienso que no se va a poder. O Dios sabe, a lo mejor un día sí. Pero me encanta hacértela a ti porque tú sabes demasiadas cosas que yo no sé. Y yo soy un muchacho que me encanta saber de la vida y los pasados de mis personas, como mi papá, como mi abuelo, mi mamá, de la guerra, que ya hablamos de la guerra. Y pues, si no escuchaste esto de la guerra, dale para atrás y volvamos a tener esta infancia. Pero ahora mismo estamos hablando de la iglesia de Gioconda, cómo se construyó, cómo están haciendo esto en los años atrás, de quién era cuando construyeron la escuela de Gioconda. Ese campito, ¿de quién era cuando hicieron esta escuela de Gioconda? Dionisio Herrera. La primera escuela la construyó un gobierno llamado Suazo Córdoba, que fue un gobierno muy bueno. El señor trató nomás de ayudar a la gente, de ayudar a la gente pobre. Yo respeto mucho y no se me olvida cada cosa de que el Señor hizo por nosotros en nuestra pequeña aldea. Pero era como ahora, ya ves que ahora todo mundo quiere recibir como los partidos, si era cachureco o si era liberal. Ya ves que cachureco y liberal siempre han estado como queriendo gobernar. Es que, ¿qué nacionalidad era? Como, ¿qué partido? Él era liberal. El centro de salud, ¿cómo lograron tener el centro de salud cuando tenían muchas más aldeas que lo querían? Bueno, ya el centro de salud, yo ya no supe nada porque yo ya estaba aquí en California. En California. Ya no supe quién lo mandó Ya lo financió. Sí, correctamente, ya no supe quién fue, porque yo ya estaba aquí. Si fue el alcalde, si fue algún gobierno, no sé. Pues esto fue algo de que tienes que saber de nuestra propia aldea, de nuestro municipio, de Zonaguera, de muchos lados. Esto fue un pequeño documental al pasado. Yo soy el Reptiliano 96 y él es José Aníbal Esquivel, que estamos hablando de algo muy bonito, importante, que yo sé que te va a gustar. Y si tú quieres más, dale like a este video y vamos a seguir subiendo videos así, bien bacanos. Gioconda Entertainer, el Reptiliano 96, con José Aníbal Esquivel. Estamos activos.
Vamos a hablar del estado de California. Este estado lo quiero como la nación mía. Mira, mi país no tiene la culpa de gobernadores malos, no es corrupto, de que la nación esté como está. Porque los gobernadores, presidentes, todos los que están allí, sean como son malos.